Partamos desde luego de que se llama cuarta transformación de la vida pública de México porque se trata de ampliar el ejercicio efectivo de los derechos. Si contáramos todas las transformaciones, incluidas las que recortan los derechos, desde luego también contaríamos al porfiriato y a la revolución neoliberal. Pero no, estamos hablando de las transformaciones, por decirlo así, buenas. Voy a ser muy breve de qué se trata o cuáles son los medios. Este primer año, sobre todo, ha sido de destruir cosas que estaban mal. En primer lugar, el federalismo realmente existente. Federalismo es una bandera muy bonita, con mucha historia, que se suele contar nada más desde el punto de vista positivo. Pero el federalismo mexicano fue el medio por el que Vicente Fox enriqueció a la mayoría de los gobernadores. En vez de hacer, no sé, un fideicomiso para la educación media superior que permitiera que todos los estudiantes que aspiraran a entrar a una prepa tuvieran cupo, no, le repartió el dinero ahí a la CONAVI. Era el federalismo de los Borge, de los Duarte, el federalismo al que algunos gobernadores aspiran a reproducir, una especie de feudalismo. Aquí hay un ejemplo muy clarito de cooptación de agentes que se suponía en la cuarta transformación. Es un bicho difícil de atacar, pero se ha atacado con varias cosas. Ya lo sabemos todos, con la figura de los delegados, sí, los delegados estatales, pero yo diría sobre todo los delegados regionales. Hay una diferencia clara en el perfil de los estatales y los regionales. No por eso hay que meter las manos al fuego por todos. Por los presupuestos, a través de la práctica de eliminación del ramo 23 y del ramo 33, la mayoría del dinero federal va etiquetado, va hacia cosas muy específicas. Las condiciones cambian. Ahora, eso es todo lo que puede hacer el gobierno de la República. Hay quien dice, centralismo. Bueno, depende. Si los gobernadores no fueran perezosos para recaudar, lo que tendríamos es un federalismo real, potente. Si los municipios pudieran cobrar efectivamente su predial, se empoderarían solitos. Lo que hemos vivido es una ilusión de federalismo, un falso federalismo que nada más tiene las desventajas del federalismo y ninguna de sus ventajas reales. En segundo lugar, se destruyen los sistemas de intermediación que estructuraban el viejo régimen político. Algunas organizaciones de la sociedad civil que servían nada más para sacar lana del gobierno, y los programas que subsidiaban la demanda, como el Seguro Popular. El Seguro Popular pagaba contra atención o contra intervención a los médicos, a las diversas instituciones, lo que generaba incentivos perversos. Yo siempre suelo dar el ejemplo de las cesáreas. En el Seguro Popular había sensiblemente más cesáreas que en el área del IMSS a población abierta, que en el IMSS Bienestar. ¿Por qué? Porque se pagan. Entonces, pues muchos médicos se ponían a abrir señoras para tener dinero. Se transita en cambio a un nuevo esquema que son las instituciones que financian más bien la oferta de los servicios públicos, que es el programa de medicamentos y consultas gratuitas, lo que va a ser el Instituto de Salud para el Bienestar. Se destruye, en tercer lugar, la estructura económica que favorece la desigualdad y perpetúa la miseria. Ahí vamos lentos, pero el primer gran golpe es la centralización de las compras públicas del gobierno federal en la Secretaría de Hacienda. Nada de que cada secretaría tiene su oficina de compras, de que cada delegación de cada secretaría tiene su oficina de compras, que eran un montón de espacios de intermediación y en cada uno caían moches. Una manera muy eficiente de desviar el dinero y que era, en algunos sitios, es costumbre.
Yo diría que en la mayoría de los estados sigue pasando, es algo que se ha transformado desde el gobierno federal. Y en cuarto lugar, y más importante, porque no lo hemos alcanzado a ver, se destruye el viejo sistema de partidos de México. Tenemos un régimen que se consolidó en el 96, con una reforma que repartía dinero a manos llenas a todos los partidos políticos. Y desde entonces todo se dividía en tres. Los órganos del Senado, bueno, para alguien la presidencia de la mesa directiva, para alguien la presidencia de la Junta de Coordinación Política y para el otro la presidencia del Instituto Belisario Domínguez. Bueno, que hay que hacer un instituto de transparencia, de nuevo, la misma cuota, eso sí, con apariencia de mucha neutralidad, con la connivencia de algunas élites académicas que se crearon ad hoc, que cobraban mucho dinero. Transparentólogos para el Instituto de Transparencia, derechohumanólogos para el Instituto de Derechos Humanos, no activistas de víctimas, porque esos no tienen doctorados, no saben de lo que se tratan las cosas, no proponen reformas. Derechohumanólogos, electorólogos para el INE, generando así una especie de clientela intelectual que hacía las veces de defensora de oficio del régimen. Ustedes vean quiénes defienden al INE. Muchos son parte de un grupo académico de la Universidad Nacional. Muchos de esos hacen publicaciones que salen en el INE, que paga el INE. Es un sistema también de interés material. No es solamente lo que nos costó construir esta institución, como si no fuera, como si no tuviéramos uno de los votos más caros del mundo, por el peso de la institucionalidad, que además no logró acabar con el sistema de corrupción electoral, con los fraudes. Entonces cambia por completo, por la sola correlación de fuerzas, por la revolución de los votos, se acabó el viejo sistema de los tres partidos. Hay un partido mayoritario, incontestable, que aún así tiene menor aprobación, menor intención de voto que el presidente de la República. En realidad lo que hay es la decisión de la sociedad mexicana, de un bloque mayoritario, por respaldar un proyecto de país que no tiene nada que ver con el viejo sistema de partidos. No es que haya habido un cambio y que en vez de PRD ahora sea Morena. Se cambió todo el espacio político. Hay una mitad de la sociedad identificada con un proyecto. Bueno, un 70% si atendemos a las encuestas más recientes. Un 70% yo diría prácticamente indestructible. A ver, traía el presidente 90. De repente baja la aprobación de un madrazo, 15%, cuando se cayó el helicóptero de Moreno Valle, porque somos muy mal pensados en este país. Entonces es clarito, 15%. Después empieza a crecer un poquito de nuevo y vuelve a caer. Y hay algunas batallas que nos han ganado mediáticamente de manera inaceptable. Por ejemplo, quedó la impresión en la opinión pública de que la elección de Rosario Piedra Ibarra había sido irregular, porque nos faltó defenderla en cada medio de comunicación, en cada trinchera. Fue absolutamente irregular, pero el PAN la ensució nada más por ensuciarla. Había los argumentos jurídicos, políticos, técnicos, las cuentas salían, pero no teníamos un aparato de comunicación que popularice los datos, la verdad, que no hay partido en realidad. No hay. Morena no existe. Es una etiqueta que se disputan algunos. Se destruyen esas cuatro cosas para construir otras dos.
una institucionalidad para la paz y para el bienestar. La estrategia para conseguir paz está muy clara. Lo más fuerte es quitar el ejército de reserva que tenía el crimen organizado, que son jóvenes principalmente. Y eso se hace con jóvenes construyendo el futuro. Desde luego no basta. En los lugares donde ya está más cartelizado el asunto, donde es más profesional, donde pueden pagar salarios de 15, 30 mil pesos, ahí no compiten jóvenes construyendo el futuro. Pero sí abarca la mayor parte del país, digamos, de los chavos que son susceptibles a entrar a pequeñas organizaciones, que son la mayoría. Se ataca, digamos, se disputa eso que funcionaba como ejército de reserva. Se pone a la inteligencia financiera en primer lugar, es decir, hay un desmonte estratégico de las organizaciones. Eso no había pasado. No había pasado porque si uno no sigue las huellas del dinero, va a acabar en el dinero legal. Y entonces se ataca también a las mafias legales. ¿Cuál ha sido la detención más importante del sexenio? Collado. No es una detención espectacular como sería como Rosario Robles, no es un quinazo, no es un elbazo. Es mucho más importante. No solo es el abogado de Peña Nieto y de Salinas de Gortari, es operador financiero de toda la élite política mexicana. Era presidente del Consejo de Administración de un banco mexicano y estaba envuelto en escándalos. Bueno, no fueron escándalos, más bien en una trama de lavado de dinero que vincula al fútbol mexicano con el narco. O sea que eran los mismos. Y si le rascamos un poco y leemos con cuidado las declaraciones del Chapo en Estados Unidos, se estaba yendo de boca cuando el juez decidió cambiar el rumbo de los interrogatorios por una petición expresa del gobierno estadounidense. No solamente dando nombres de mandos policíacos, de delegados de la fiscalía, diciendo lo de los presidentes, pero a mí lo que me parece más importante es que empezó a hablar de los despachos de abogados, que juegan aquí un papel clave. Despachos que viven en la legalidad, no solo en la legalidad, sino en la elegancia y la élite política, que eran los puntos de encuentro entre los políticos y los criminales. Y todos esos cercanos no solo a la élite política, sino a la élite judicial. Entonces se disputa el ejército de reserva, se pone en primer lugar la inteligencia financiera y se desarticulan las redes de corrupción entre la economía ilegal y la legal. Además de eso, se genera fortaleza institucional. ¿Cómo? Pues creando instituciones. Hay dos instituciones nuevas, grandes, de mucha ambición, que son la Guardia Nacional y el Instituto de Salud para el Bienestar. Ahora, ¿con qué dinero se va a hacer eso? Pues la palanca de desarrollo que ha prefigurado el presidente de la República, que nuestro movimiento ha sostenido desde siempre, pero con particular énfasis desde 2008, es Pemex. Y se está recuperando Pemex, y por eso se le está invirtiendo tanto del dinero que la austeridad republicana ha guardado. Entonces, es eso, fundamentalmente, más la política social más ambiciosa de la historia del país. Si bien el incremento del presupuesto en materia de política social no es realmente significativo en comparación con el sexenio anterior, sí es muy superior la cantidad de dinero que se entregará a la gente por la eliminación de intermediarios. Muy superior. El mayor, el que ha llegado a la gente en la historia de México.
la política ambiciosa, más ambiciosa en la historia de México en materia social. Y la pensión universal para adultos mayores probablemente es uno de los experimentos más grandes en el mundo de una renta universal. En países grandes, pues. Nueva Zelanda le da pensión a todos sus viejitos y una pensión muy superior, pero, digamos, comparando con países grandes. Se trata de eso. Se trata de eso y creo que todos tenemos que tenerlo muy claro. Y hay cosas que no toca el proyecto. Hay cosas que no están en el mapa. Está bien para atacar la inseguridad, hacer todo eso, pero también tenemos que entender los entramados locales de la violencia. Y eso no hay, y eso debería estar haciendo el partido en los estados. Está entendiendo qué es lo que cambió en la gestión del territorio los últimos años. ¿Qué pasó con entregar puertos a los chinos? ¿Qué pasó con la política de aduanas? Puertos, aeropuertos, aduanas. Digamos, la carne del país y del territorio. Mineras, energéticas y poder financiero. Hay una correlación muy interesante entre los proyectos mineros o extractivos y las zonas de mayor violencia. Y no la hemos explicado. En eso ya ha quedado de ver a nuestro país las ciencias sociales, que prefieren estar viendo bases de datos y lo que sea. No ir a ver qué pasa en el territorio. Mejor llevar la cuenta de muertos, no criticar al presidente. En eso ha quedado mal también el periodismo. Hay un periodismo que ha preferido ir siguiendo el dictado de las audiencias. Y actualmente las audiencias son muy capaces de abstraerse de la realidad. Uno puede consumir información según su gusto nada más y no enterarse de otra cosa. Siempre comparo lo que pasó en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa con lo que pasó en Allende, Coahuila. Casi nadie habla de Allende. Hay 3 o 4 reportajes de investigación. De Ayotzinapa hay como 10 libros. Y en Allende desaparecieron un pueblo. 300 familias, dicen algunos de los reportajes. ¿Cómo desaparecen un pueblo durante una semana sin que el país diga nada, sin que el gobernador diga nada, sin que el presidente diga nada? No sabemos muy bien lo que pasó, pero hay indicios, hay una hipótesis que dice que tiene mucho que ver con los proyectos extractivos que hacen uso de la misma fuerza, contratan grupos de sicarios para tener protección o para lo que sea, o simplemente pagan su cuota, lo que da mayor poder, mayor infraestructura a esos grupos. En fin, en la población de Allende había bastante oposición a que se hicieran proyectos extractivos. Yo no quiero ser un conspiranoico, pero había por lo menos un incentivo para el silencio, ¿no? Más allá de toda la trama policíaca. No lo sabemos. No lo sabemos bien. Falta explicar las cosas y falta proponer cosas mucho más específicas para lograr esa cuarta transformación. Y de eso es de lo que debería estar ocupado el partido. No de que si encuesta sí o encuesta no, de que si Mario llegó tarde y antes había votado por la reforma educativa, de que si los valores reales, estamos muy desconectados de la realidad los que hacemos vida orgánica en el partido. ¿Cuántos seremos en el país? 10,000. ¿Y cuántos afiliados hay? Bueno, no sabemos por lo de los padrones, ¿verdad? Pero había como 500,000 cuando había certeza. Entonces, ¿qué significa 10,000 respecto de ese 500,000 de afiliados? Pues nada. Y respecto de los 30 millones de votos,
menos. Morena es un aparato que fue un instrumento para generar o para concretar ese cambio que es de toda la sociedad mexicana, no de una burocracia partidista. Pero, y ya sé, todo el mundo le decimos al presidente, tire línea, por favor, arregle este desmadre, por piedad. ¿Pero acaso es pedirle demasiado y no asumir nuestra responsabilidad histórica? Lo platicaba con el expresidente Rafael Correa y me contestó casi yo, ¿por qué? No anclaron fuerza social, pero hay que gobernar un país. Es bastante comprensible que en estas épocas, que no son las del general Cárdenas, no se pueda gobernar un país y al mismo tiempo construir un eficiente aparato de partido. Además, en nuestro país eso es igualar la práctica priista. Y todos los que pensaron que el presidente tenía un doble juego, que iba a decir, yo no me meto en el partido y por atrás iba a estar moviendo esos operadores para que quedara la que presumía que era su favorita, pues se equivocaron. O sea, todo el mundo que presumió que el presidente actuaba así, en realidad no confiaba en el presidente de la República y en su autoridad moral, y estaba pensando que lo que íbamos a hacer era simular, como siempre, como todos los partidos. Yo creo que eso ya quedó claro que no. Y quedó claro sentando a los delegados. Pero ahora, el partido sirve para algo. El partido sirve para algo. Tiene que servir para articular ese nuevo espacio político en el que estamos, donde hay una identidad mayoritaria y otras identidades formándose como están en un momento primitivo, como cuando los niños forman su identidad, formándose principalmente en relación con lo que no son. Entonces ahorita son antiobradoristas, y vociferan, pero irán tomando consistencia. Probablemente tengamos una oposición decente en algunos años. Yo espero que sí. Entonces tenemos dos opciones: seguirnos disputando el espacio del partido con las personas que nosotros consideramos correctas, o trabajar. Yo creo que se le ayuda más al presidente de la República si se trabaja, mucho más. Hay retos en dos sentidos. Uno, para todo el bloque social de los 30 millones que sostiene al presidente. Si bien el 70% de la población aprueba el trabajo del presidente, y no solo eso, sino que refrendaría en un referéndum su permanencia, contamos con 30 millones de personas que votaron por el proyecto. Esos 30 millones tenemos que ser responsables de construir una nueva hegemonía, un nuevo pensamiento, la posibilidad de una política no corrupta. A mí se me ocurre, por ejemplo, sí, hay que disputar espacio en los medios de comunicación tradicionales, sí. Hay que hacer medios alternativos, sí. Pero también hay que hacer medios profesionales. Muchas veces nos escudamos en la careta de lo alternativo para no llevar hasta el fondo la profesionalización de nuestra labor. A ver si esos empresarios que dicen que están a favor del proyecto le ponen todos a formar un medio de comunicación que sistematice todo esto, que explique, que abra un nuevo punto de vista. Yo creo que se podría, pero eso es algo que corresponde al bloque social. Otra cosa, por ejemplo, la mayoría de las universidades del país, las universidades públicas, tiene un predominio ideológico neoliberal. Por mucho. A nosotros nos dicen siempre que los chairos de la UNAM, quién sabe qué. Quien lo siga diciendo es que no ha ido a la Facultad de Ciencias Políticas en unos años. Hace tiempo que nos dominan las ideas neoliberales en la licenciatura, en el posgrado, y si se van al Instituto de Investigaciones Sociales más.
Esos son espacios que tiene que recuperar la sociedad, no el partido, pero sí el bloque social que apoyó la victoria de López Obrador, esa otra manera de ver las cosas, otra ciencia social, etcétera, etcétera. Entonces, tareas del bloque social son algún medio de comunicación profesional, sólido, y por ejemplo una red de profesionistas universitarios, organización social. Y las que deberían ser tareas del partido, que a mí me desespera mucho que los compañeros que se disputan el partido no hablan de ideas ni de proyectos. Quieren el partido, pero ¿para qué? Para repartir candidaturas de diputados. ¿Para qué más? Yo creo que hay muchas cosas que tiene que hacer el partido, que tendría que hacer el partido, que no lo van a hacer mientras se sigan disputando, que si una presidencia interina, que si se extiende el periodo, que si cuando se hace la encuesta, ¿cómo? Bueno, lo primero es, si creemos en el método de encuestas, lo primero que tendría que tener el partido es una oficina de encuestas seria, conformada por matemáticos que los hay en universidades del país, comprometidos, honestos, como en su momento hizo López Obrador su equipo de encuestas. Profesionalizarlo, que hagan eso, que sepamos con claridad cuáles son los candidatos que más reconoce la gente, cuáles son los perfiles del pueblo, estén o no estén inscritos, y si cuándo se afilió, quién sabe qué, si repartió más kilos de regeneración o no. ¿Cuáles son? En primer lugar. En segundo lugar, tenemos que tener un equipo de gente abocada a los grandes temas ideológicos y a las propuestas de reforma. Cuando Salinas llegó al poder, traía todas sus reformas escritas en la bolsa. Y de repente ya había cambiado el rostro de la política de este país. Y nos dimos cuenta después de abrir los ojos una mañana. Ya las traía, ya traía todo. El proyecto era muy específico en todo lo que se quería hacer. Y aquí tenemos que ir gobernando y pensando. Este sexenio tenemos programa. Hay 100 puntos de López Obrador en el Zócalo que se están cumpliendo. Y después de Andrés Manuel. Después, ¿quién? Pero sobre todo, ¿qué? Los 100 puntos del Zócalo no son eternos. Todos hablamos de que hace falta una reforma fiscal. Sí, ¿cuál es? ¿Quién la está escribiendo? ¿Quién la está discutiendo? Digo, una nueva política de gestión territorial. De puertos y aeropuertos. Sí, pero ¿cuál? ¿Dónde? ¿Se hace falta reformas legales o pura política pública? La reforma en materia de pensiones, impostergable. Casi nos mete un gol el secretario de Hacienda con su propuesta neoliberal que afortunadamente el presidente mandó a detener y a estudiar, porque si no se le iba a llevar de regalo a la Asociación Mexicana de Afores. Sí. La Secretaría de Hacienda tiene una unidad de pensiones. Tiene, bueno, ahí además está la comisión, la CONSAR, la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. Es preocupante que la unidad de pensiones y la Asociación Mexicana de Afores cambian sus cabezas. Entre ellas, son el mismo sitio. Porque no tenemos cuadros suficientes para gobernar. O si los tenemos, no sabemos dónde están. Entonces, una tercera cosa que falta es una oficina de reclutamiento de cuadros. Hemos pasado algunos ataques por los perfiles que se mandan a la Comisión Reguladora de Energía y a otras instancias. Hay ataques que son de mala fe, de una aristocracia de izquierda que cree que merecía por sus grados esos cargos. Esa crítica no es la que importa, no digo que había que darle los espacios a ellos, porque hay que cambiar las élites políticas. Pero estoy seguro de que en el bloque social
de 30 millones de personas, hay chavos que no conocemos que se estudiaron su doctorado con esfuerzo y con la beca de CONACYT, y que fueron siempre obradoristas y que conocen los valores del proyecto y que no son amigos de nadie en la burocracia partidista ni en la del gobierno. ¿Dónde están? Hay que buscarlos, hay que encontrarlos, hay que invitarlos, hay que ponerlos a trabajar sistemáticamente, porque si no, el presidente va agarrando de donde encuentra. Falta, en cuarto lugar, un programa serio de formación política. No digo que no hagan falta círculos de lectura, pero no estamos en el momento de los círculos de lectura. Ya nuestros valores los tenemos muy claros, sabemos para dónde vamos, sabemos de qué se trata el obradorismo. Es mucho más importante que nuestros diputados locales y federales sepan leer y escribir, que sepan leer y redactar una iniciativa de ley, que sepan cuáles son los instrumentos normativos que tienen que utilizar para gobernar, que los asesores no sean los compas nada más, sino que sean asesores que nos capaciten realmente para ejercer el gobierno popular. Porque va a venir el cambio de autoridades y vamos a tener que recomenzar. Entonces, si no hacemos de los que están ejerciendo ahora cuadros que a su vez puedan seguir formando, no hay futuro. Vamos a estar así, repitiendo cada vez las mismas cosas, sin llegar a un nivel de profesionalización como el que se necesita. Ahora, pero no es solo la formación. Hace falta un observatorio de los gobiernos locales, de los diputados locales y de los diputados federales, que se dedique a ver quién gobierna con el programa del partido y quién no. Porque hay un programa, no es lo que se le ocurra a cada quien. Y no sabemos quiénes son, cómo gobiernan, la lista de los que ya agarraron los gobernadores, bueno, aquí sí sale. No existimos como partido, fue una etiqueta, que se trata de cosas muy distintas. Habrá presidentes municipales que lo estén haciendo muy bien, pero yo conozco a otros que están aprovechándose para hacer negocios, para robarle a la gente. Sí. Y no podemos dejar que se identifique a unos con otros y no hacer nada. Y en último lugar, hace falta un instituto profesional de comunicación y de campañas. La política y el dinero están emparentados desde siempre, pero desde hace poco tiempo la política en México se trata solo de dinero. Y uno hace una campaña con una consultora que al día siguiente puede estar trabajando con otro partido político, que consultoras que no tienen principios, que encarecen la política y que además hacen que las campañas sean nada más un asunto de élites. Pasearon a los partidos políticos y la labor de los partidos políticos era hacer programa y propaganda. Eso lo hacen las consultoras, se privatizó la política. Y nosotros necesitamos volver al esquema de formación de cuadros. Un cuadro, ya lo saben todos ustedes, tiene 4 características. Un cuadro es organizador. Un cuadro es, en segundo lugar, movilizador. En tercer lugar, un cuadro es educador. Y en cuarto lugar, un cuadro es comunicador. Por eso se llaman cuadros. Es un concepto que pasó a la política partidaria general de la teoría política de izquierda. Entonces, si no
nos reapropiamos de esas labores, de las campañas, de la comunicación, si no la ordenamos, si no explicamos todo el sentido que tiene la cuarta transformación, porque sí tiene y va avanzando, nos van a seguir ganando una y otra vez las batallas y van a seguir reinando y haciéndose ricos los consultores, mientras la militancia es relegada a algunos espacios. No, la militancia se tiene que convertir en ese aparato y además te da la garantía de que se hace comunicación con convicción, de que se hace propaganda explicando convicciones auténticas, no siguiendo lo que diga el dinero. Una consultora, aún las más de izquierda, por ejemplo, es una de las consultoras que hizo la campaña de Rafael Correa, la última, también hizo la campaña para Moreira, para Rubén. Los premiaron por primero tapizaron las ciudades de Coahuila con Más Mejor, ¿se acuerdan ustedes, no? Para después develar Más Moreira, Mejor Coahuila. Repitieron la fórmula en Ecuador, muy desafortunadamente, Rafael Correa para los corruptos o algo así, horrible. Y luego estuvieron en la campaña de Anaya. O sea, esa es la consistencia ideológica de una consultora. Un instituto de comunicación y de campañas de un partido político tiene que trabajar para un programa político. Impide que todo se vaya improvisando, que sigamos dependiendo todavía de la muy romántica pero poco efectiva estética de las mantas. Un partido serio que está en el gobierno tiene que hacer todo eso. Está bien juntarnos y marchar y hacer nuestras mantas y sostener al gobierno. Está bien prepararnos para un posible golpe blando, pero no hay que alterarnos, precipitarnos y pensar que hay que estar en las calles, porque mientras estamos en las calles no estamos haciendo todo esto que es para el futuro. Y perdón, pero no estamos en esa situación. El presidente tiene un 70% de aprobación, aunque la derecha esté envalentonada y sea golpista y todo eso, 70% de aprobación. Aunque la derecha festeje los golpes de Estado y haga mucho ruido en redes sociales, las redes sociales no las ven nadie, 70% de aprobación. No solo eso, sino que desde el principio López Obrador gana en las casillas militares. O sea que la tropa hace parte de ese 70% de aprobación. Es un momento de fuerza, aunque los medios de comunicación hagan pensar lo contrario. Y por eso tenemos que aprovechar este momento para realizar todas esas labores pendientes para ayudarle al presidente. Que se peleen por las encuestas y la presidencia del partido y todo eso. Está bien, es normal de la política que haya esas diferencias. Pero por lo menos que discutan qué hacer con él. Tenemos tanto presupuesto, ¿en qué se le va a meter? Todas estas cosas yo creo que se podrían hacer, tenemos un presupuesto muy bueno. Si no hacemos eso, si no prefiguramos nosotros cuál va a ser nuestra reforma política, si no pensamos el nuevo espacio político al que aspiramos, nos vamos a quedar con un presidencialismo, o hay que transitar hacia una política parlamentaria después de López Obrador. Queremos un espacio bipartidista, multipartidista. ¿Cuáles van a ser las reglas para repartir el dinero de los partidos? ¿Cuál va a ser en México después de López Obrador? Hay un proyecto, tiene esos componentes que les dije. Se trata de desmontar la intermediación corrupta, el sistema que reproduce la desigualdad, el viejo sistema de los partidos políticos y el federalismo corrupto realmente existe. Se hace con Pemex como palanca de desarrollo y con los arietes institucionales de la Guardia Nacional y el Instituto de Salud para el Bienestar. Pero falta mucho. Y entre las cosas que falta un bloque social más organizado que intervenga en los medios de comunicación y en las redes de profesionistas universitarios.
Y falta partido, falta una oficina de encuestas que nos permita tener el pulso del pueblo, discutir los grandes temas ideológicos y las propuestas de reforma. Falta formación política para los que ya ejercen el gobierno y labores de legislación. Falta una oficina de reclutamiento. Falta un observatorio de los gobiernos y las bancadas de Morena. Y falta un instituto de comunicación y campañas. Todo eso falta y hay que construirlo con el membrete o sin el membrete. Las tareas están ahí, están claras. No se trata de reproducir los pleitos de la burocracia. Muchas gracias y ahora vamos con las preguntas.